Leer hoy en día el verso 9 al 10. Vamos a continuar con el 9 y el verso 10, explicarlo en más detalle, porque lo que habla aquí el apóstol Pedro a esta iglesia, a los hermanos en este tiempo, es algo muy importante para que no se nos olvide la gran obra que Dios ha hecho para salvarnos. La gran diferencia entre el pueblo de Dios y los del mundo. El contraste, no solamente en esta vida, pero más importante igual en la eternidad. Vamos a hablar un poquito de lo que dice aquí el apóstol Pedro. Vamos a empezar del verso 9 al 10. Dice lo siguiente: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Gracias a Dios por su misericordia, hermanos, en cual Dios, no por causa de nosotros, no como decía antes mi mamá, cuando alguien se creía muy merecido, ¿crees que lo mereces por churro de sueldo? No, por nada, hermanos. No por mérito nuestro, no por ninguna habilidad que le impresionó a Dios, pero simplemente por su gracia. Amén. Sin merecerlo, Dios nos extendió su amor y misericordia. La misericordia, porque hermanos, lo que vamos a hablar es la gran diferencia en los que hemos recibido la misericordia de Dios. En sus notas los invito a ver el punto número 1, en cual vamos a distinguir dos categorías de pueblos, dos categorías de existir. La primera es los que han nacido en el mundo, que incluye toda humanidad, y los que han nacido de nuevo, Aquí están las dos categorías de pueblo que existen. Usted está, obviamente, en la primera. Y la pregunta hoy en día es si usted está en la segunda. ¿Usted ha nacido de nuevo? Vamos a entender estas dos categorías. Punto número 2. Los que han nacido de nuevo, los que han nacido en el mundo, incluye toda raza, nación, cultura, color y sexo, ya sea hombre o mujer, de raza blanca o afroamericana o asiática, de nación mexicana o de los Estados Unidos o de otro lado, de otro país, de cultura. Todo esto está incluido en los que han nacido. Tenemos que entender que como seres humanos, lo que vimos en el Salmo número 8 es que Dios ha dado vida al hombre. Y sigue en el punto: somos criados a la imagen de Dios, toda la humanidad. Es por eso que toda persona, ya sea cristiana o no, tiene valor. Se respeta la vida. Como iglesia nosotros apoyamos los esfuerzos que defienden los derechos de los infantes a no ser abortados, porque valoramos la vida. Reconocemos que es un don de Dios y que cada creación es criada en la imagen de Dios. ¿En qué aspecto? En que incluye dos partes que sigue en sus notas: formados de alma y cuerpo. Dicotomía somos. Usted, cuando Dios lo formó, Dios lo creó, Dios estableció lo que iban a hacer en el vientre de su mamá, en cuerpo, en forma, con un alma, y esa alma y ese cuerpo van a existir
por toda la eternidad. Fuimos dado vida del soplo de Dios a través de Adán y nacíamos como seres humanos con este reconocimiento especial en la creación, que somos a la imagen de Dios, en cual somos según el soplo de Dios, que esa alma es eterna y ese cuerpo es eterno. Nacemos con el alma que incluye su mente, lo que usted entiende, su voluntad, sus emociones. Eso es la persona que usted es en la actualidad. Eso es su alma. Su alma es como usted es en su personalidad. Eso va a existir por toda la eternidad. Su cuerpo obviamente es lo físico, es la tienda o la casa en cual habita el alma. Cuando Dios le dio vida en este mundo, Dios formó su cuerpo, como dice el salmista, que desde el vientre Dios lo formó, Dios lo conocía. El alma fue unida con ese cuerpo y en este mundo están juntos. El alma habita en su cuerpo. Hasta el día que usted muera, entonces ahí se separa de nuevo el alma del cuerpo. El alma va rumbo a la eternidad, ya sea al cielo por el Señor Jesucristo o vaya a ir al juicio en el infierno. Pero el cuerpo aquí se queda en la tierra. ¿Cierto? Es por eso que obviamente tenemos cementerios para enterrar a nuestros seres queridos. Este cuerpo y esta alma son maldecidos por la paga del pecado, la pena del pecado. En cuanto Adán y Eva pecaron, se transfirió el pecado original, el pecado universal, el pecado en cual todos nacemos pecadores. Nacemos pecadores por causa de que venimos de descendencia pecaminosa. Es por instinto que pecamos, es por instinto que somos enemigos de Dios. Nadie nos tuvo que enseñar a hacer la maldad. Entonces, madres y padres entienden que sus criaturas tan preciosas que son, y uno dice que somos inocentes, pero en realidad no son inocentes, ¿cierto? En poco tiempo se van dando cuenta de que son muy egoístas, de que son muy necios, de que son corajudos, de que van a mentir, de que van a robar, van a ser envidiosos. Eso es parte de la realidad de todo ser humano. Y es obvio. Nadie les tuvo que enseñar a ser así. Por instinto ya lo fuimos todos. Quiero nomás dar una explicación de por qué digo que somos dicotomía, o sea que somos del cuerpo y alma, porque he escuchado que unos piensan que somos de tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Pero en realidad tenemos que entender que la Biblia usa los términos del alma y el espíritu intercambiable. O sea que se define a lo mismo en diferentes términos. Así es que somos del alma y el cuerpo. Se puede definir el alma como el espíritu de la persona, es el alma. Como pecadores universales íbamos rumbo al infierno. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Dios es santo, Dios es justo, y en su justicia Dios tiene que castigar al pecado. Si no, Dios no sería justo y Dios no podía definirse tal como se presenta en las Escrituras, el Dios Santísimo. Él tiene que tratar con el pecado del hombre, y es por eso que universalmente antes éramos un pueblo sin la misericordia de Dios. Eso sigue en su punto, lo cual éramos todos. Todos nacimos en este mundo, en esta condición. Y es importante entender de que Dios ha hecho algo muy diferente a nosotros por su gracia, no merecido. Porque muchas veces he escuchado encuestas que hacen con personas en cuales preguntan: si usted llega a morir hoy en día, ¿a qué destino va? Por la mayoría de las personas que contestan dicen: yo voy al cielo. Y luego sigue la pregunta: ¿por qué cree que usted va a ir al cielo? ¿Cuál crees que es la respuesta más común? Porque soy
buena persona. Esa es la respuesta número 1. Porque soy buena persona. La otra pregunta es porque yo he sido obediente a Dios. Ninguna es respuesta correcta, hermanos. Uno va a ir al cielo simplemente por la gracia de Dios, la obra de Jesucristo en cual Dios los salvó. Amén. Punto. Nada más. Es que cuando esa respuesta empieza con yo, porque yo, ahí está mal. Es porque Cristo me salvó. Es porque Cristo me amó y me rescató de las tinieblas. Y eso, hermano, es el evangelio que presentamos, y tenemos que entender de que todos nosotros nacimos pecadores, pero hemos sido apartados porque hemos recibido, como dice el verso 10, la misericordia de Dios. Dice lo siguiente, 1 Corintios capítulo 6. Verso del 8 al 11. Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Verso 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes. Todos, hermanos, tenemos que reconocer de que no éramos puros sin pecado cuando Dios nos salvó. Todos éramos parte de esta lista que incluye aquí el apóstol Pablo en Corintios. Usted sabe su vida, cómo fue antes de Cristo. Incluía estos pecados y aún más. Es por eso que nosotros tenemos una esperanza que aun cuando vemos el pecador en su condición, sabemos que Dios lo puede transformar, Dios lo puede salvar, no importa, porque no hay nada imposible para Dios. Si Dios lo ha hecho para nosotros, para mí, es su poder suficiente para hacerlo para cualquier otra persona, porque se basa en la obra salvífica de Jesucristo, hermanos. Es que si esa persona es drogadicta, si esas personas son homosexuales, si esas personas afeminadas, si esas personas borrachos, tengan la certeza de que no hay pecado en el cual Cristo no puede perdonar. Y hay personas que piensan que ya están fuera del alcance de la salvación de Dios porque han cometido tal pecado. Pero en realidad, hermanos, no hay nada que Dios no puede perdonar. Si uno es llamado a salvación, Dios lo va a salvar, lo va a llevar al arrepentimiento, y Dios va a ser fiel para perdonar ese pecado. Hay un ejemplo que considero en la vida de Jeffrey Dahmer. No sé si se acuerdan de ese nombre. Fue muy conocido hace unos años atrás, de una persona en cual este hombre secuestraba a niños y a jóvenes, les violaba, los mataba, los despedazaba y se los comía. Encontraron cadáveres en su refrigerador, en su congelador y en sus ollas que estaba cocinando, y esta persona era totalmente demónica, totalmente depravada en su estado espiritual ante Dios. Y en la prisión se da testimonio de él, de que Dios lo salvó. Antes de que murió, 2 años antes de que murió, hay testimonios de cristianos, de que los que van a la cárcel, que dicen, hay algo increíble que pasó con esta persona. Esta persona se arrepintió y por los últimos años estaba predicando el Evangelio de Cristo, dando testimonio de lo que Dios lo ha hecho en su vida. Y vieron el cambio en santidad. Vieron su hambre por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, yo no lo conozco, pero
Quizás no sean sorprendidos que al llegar al cielo ahí va a estar nuestro hermano Jeffrey Dahmer. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es poderoso para salvar. Amén. No hay nada imposible para Dios. Ya sea Él, ya sea otra persona, quién sabe, vamos a ser sorprendidos en el cielo de los que Dios salvó. Y aún en nuestra manera de pensar, hay personas que dicen que esa persona no merece la salvación por lo que ha hecho, merece el juicio de Dios. Y se nos hace injusto de que Dios tenga misericordia a esa persona porque dicen, no, Señor, no es justo que esa persona reciba lo mismo que recibo yo, que yo no cometí esos crímenes. Pero hermanos, no hemos entendido nuestra condición ante el Dios Santísimo, en cual lo mejor que podíamos presentar en nuestra vida, el mejor comportamiento, nuestra vida según moral ante Dios era como garras sucias ante el Dios Santísimo. Estábamos igual de perdidos, nada más cerca de ser salvos que aún la persona que acabo de describir como Jeffrey Dahmer. Pero la misericordia de Dios, hermanos, nos salvó. Continúa el verso 11 de 1 de Corintios 6, 11. Mira cómo termina este verso, hermanos. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué pasó, hermanos, aquí? Alguien hizo la obra. Dios obró. Dios se envolvió. Dios los salvó. Dios nos alcanzó, nos llamó a salvación y nos justificó, nos lavó de todo pecado, nos santifica en transformarnos como Jesucristo y nos justifica ante Él, encuadrando a Él en honestidad. Ya no somos ante Él una ofensa, ahora nos ve no solamente perdonados, pero santos como Jesucristo ante Él. Y eso, hermanos, es la obra de misericordia de Dios. Pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Justificados por la gracia de Dios. Ahora, hermanos, vamos a seguir ahora lo que pasó cuando Dios nos salvó. Ahora puso una categoría del segundo pueblo, que es pueblo de Dios, los que han nacido de nuevo. Los que han nacido de nuevo son justificados por la gracia de Dios, pueblo elegido por Dios, e incluye todo creyente en Jesucristo, judío o gentil. Los judíos, hermanos, los que pusieron su fe en el Salvador del Antiguo Testamento, son parte de los que Dios llamó como su pueblo especial. Nosotros como la iglesia, después de la cruz del Evangelio de Cristo, somos salvos por la obra de Cristo igual. Unos antes de la cruz, nosotros después de la cruz. Pero incluye todo judío y gentil. Somos nacidos de nuevo en el Espíritu Santo, transformados a la imagen de Jesucristo. Como mencioné, todos nacemos con la imagen de Dios en general, pero ahora, hermanos, por causa de que somos dañados por el pecado, Dios nos santifica para volver a que reflejemos por más completo la imagen de Dios en Jesucristo. Nos va cambiando de los pecados, de las tinieblas, para ser más como Cristo Jesús. En su vida, hermanos, usted se distingue del mundo porque cuando persona que lo conoce va a ver la diferencia. Va a ver que usted no vive una vida de pecado. Acerca de que usted está practicando la mentira, que usted es una persona mentirosa, que cada rato que habla, cada cosa que dice es mentira. No, hermanos, usted no se va a dejar conocer por eso. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús no es así. Usted no va a ser una persona envidiosa, celosa, corajuda. Persona que no usa su razón para hacer decisiones en sabiduría. ¿Por qué? Porque Jesucristo no es así. Cada uno de nosotros que somos llamados a seguir a Cristo Jesús, vamos a empezar a mostrar en nuestra vida, a ser más y más como nuestro Maestro, como Jesucristo.
El Espíritu Santo que mora en usted lo va a enseñar, lo va a traer convicción cuando usted peca para que se arrepiente y le va a llevar a toda verdad en las Escrituras. Y así va a crecer en su entendimiento, en su santidad, en su obediencia. Usted va a glorificar a Cristo Jesús en todo lo que hace. Dice lo siguiente, Efesios 2, versos del 1 al 6, acerca de esta obra de Dios. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3. Entre ellos también todos nosotros en otros tiempos vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermanos, esto nos da en puntos breves lo que Dios hizo a través de la obra de Jesucristo, hermanos. En cuadro conocemos que antes todos andábamos igual, perdidos rumbo al juicio de Dios, pero Dios nos salvó. Estábamos muertos en nuestros delitos. Usted se ha puesto a tratar de platicar con alguien que no tiene vida. Bueno, sí lo hacemos cuando compartimos el Evangelio, pero alguien que no salva, no tiene vida espiritual, hermanos. Y un muerto, hermano, no puede responder. Un muerto no entiende, no escucha. No es capaz un muerto para responder. Pero entonces, ¿cómo llegamos a ser salvos si estábamos muertos en nuestros delitos, hermanos? ¿Cómo fuimos que respondimos al Evangelio? Dios nos trajo de muerte espiritual a vida para entender el Evangelio de Jesucristo. Y nos dio la fe para creer, arrepentirnos y seguir a Dios. Dios nos resucitó espiritualmente para obedecernos. Hay un milagro que hizo Jesús que es un ejemplo de lo que hace en nosotros cuando Dios nos llama a salvación. ¿Se acuerdan de la historia de Lázaro? Lázaro muere, amigo de Jesús. Jesús llega días después, ya Lázaro está enterado, ya tiene días. Así es que dice Jesús, ya llega muy tarde, ya no tiene esperanza, ya está muerto. ¿Y qué hace Jesucristo? Dice, Lázaro, ven. Lázaro fue resucitado para poder obedecer a Cristo, a venir a Él. Tuvo que darle vida para que Lázaro pudiera responder y salir de esa tumba. Así, hermanos, cuando Dios nos salva, Dios nos da vida para responder a su llamado. No viene de nosotros, no somos capaces, estamos muertos en nuestro delito, pero Dios nos ha elegido como su pueblo, y es lo que hay que entender, lo especial. La obra que Dios hizo fue especial y único para su pueblo. Dios les dio vida espiritual para que usted pudiera entender el Evangelio y responder en el poder del Espíritu Santo. Porque claro está que nadie es bueno, nadie busca de Dios. Todo como ovejas nos hemos descarriado. No hay nadie que hace lo bueno. Pero la diferencia, hermanos, es cuando Dios nos llama a salvación. Él hace la obra para que usted sea salvo.
Y eso incluye, hermanos, cuando Dios lo llama salvación. Entonces, sí, su voluntad y su mente, sus esfuerzos van a entender. Sí, Señor, yo quiero seguir a Cristo Jesús. Yo voy a obedecer, voy a asistir a la iglesia, voy a aprender las escrituras, voy a entrar a hacer lo que me pides hacer. Voy a vivir para la gloria de Cristo Jesús. Eso ya sí es parte de usted, de su voluntad en obedecerlo, porque usted ya ha sido resucitado. Usted ya tiene el Espíritu Santo para ahora tener el poder de obedecer a Cristo Jesús, donde antes era imposible. Es imposible que el hombre natural, el hombre sin Cristo Jesús, sea obediente a su palabra. Pero ustedes, hermanos, gracias a Dios, Dios les ha dado poder para ser sus testigos en este mundo. Eso es ser llenos del Espíritu Santo, hermanos. Y gracias a Dios por esta misericordia. Es por eso, hermanos, lo que dice aquí, ahora sí podemos captarlo de manera más profunda. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. ¿Entienden, hermanos? La gran bendición que han recibido, en que el Dios Santísimo justificadamente hubiera podido acabar con nosotros hace mucho tiempo, pero en su misericordia nos ha extendido, hermanos, su perdón. Gracias por esto, hermanos. Seguimos en sus notas, punto 4. La iglesia recibe la bendición de Israel como pueblo escogido por Dios. Cuando Dios escogió la nación de Israel como su nación misionera, en cual Dios iba a revelar a través de las Escrituras, le dice lo siguiente aquí en Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Lo que vemos en el verso 9 de 1 de Pedro, capítulo 12, hermanos. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. La promesa que Dios le dio a la nación de Israel como ser su pueblo elegido, nos las ha transferido a nosotros como su iglesia, hermanos, en Cristo Jesús. Porque aún en el Antiguo Testamento la promesa de Dios se iba a cumplir en fe en Cristo Jesús. Aunque no sabían su nombre, sabían que Dios nos había prometido el Salvador. Y es por eso que pusieron su fe en obedecer y confiar en Dios, presentaban sus sacrificios en fe que iba a llegar el Salvador, el Cordero de Dios, que iba a morir por los pecados del hombre. Somos hijos de promesa, hermanos. Hijos de Abraham en este aspecto, en fe. Pero también es importante entender que la iglesia no reemplazó a Israel. No se vayan a confundir de que lo que Dios le dio a Israel ya no es pacto con ellos, pero por ahora somos pacto, la iglesia, con Cristo Jesús. No, hermanos, hay que entender la distinción. Dios todavía sigue tratando con Israel como su nación elegida. Dios no ha terminado con Israel. Dios obró con Israel en el Antiguo Testamento y aún en la vida de Juan el Bautista, en presentar al Mesías Jesucristo en los evangelios. Y cuando nació la iglesia en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, ahora Dios se enfocó en los gentiles. Y por una temporada, dice que Dios va a endurecer a Israel para que Dios obre con los gentiles. Y después del rapto de la iglesia, hermanos, Dios va a volver su enfoque con Israel durante la tribulación y luego el milenio después de los 7 años. Eso es lo siguiente, Pablo en Romanos, que nos explica un poquito de lo que está pasando hoy en día. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esta era de la iglesia, hermanos, es un tiempo en cual Israel como nación no tiene su fe en Jesucristo. Muy pocos aún en Israel creen que lo que sucedió en el Antiguo Testamento es real. Son seculares, ateos por la mayoría, pero judíos en cultura.
Pero esto, hermanos, viene de Dios para que Dios siga obrando en el mundo con la iglesia, que es por mayoría los gentiles, nosotros, hermanos. Pero Dios va a ser fiel en cumplir su promesa que todo Israel va a ser salvo. Después, cuando de la gran tribulación, Dios regresa en la segunda venida, establece su reino y su trono será en Jerusalén. Entonces dice que todo Israel va a ser salvo. Todos van a ser creyentes en Él y van a ver a Jesucristo y van a arrepentirse del que hirieron en la cruz, el que llegaron a matar. Fue el Salvador. Eso, hermanos, es algo seguro. Dios es fiel para cumplir sus promesas con Israel. Pero gracias a Dios nos ha extendido como rama a ser su pueblo. Gracias a Dios por eso. Como aplicación, expliqué las dos categorías de pueblo: los que han nacido del mundo, que somos todos, y los que han nacido de nuevo. ¿Con cuál de los dos pueblos te identificas? Te identificas con el segundo, el nacido de nuevo. Piensa en 3 o 4 razones para apoyar tu conclusión, porque es muy conveniente decir, sí, yo soy nacido de nuevo, pero ¿cuáles son las razones? ¿Por qué lo crees? ¿Puedes explicar y justificar de que has nacido de nuevo? ¿Cómo se hace? Si no encuentras razón, entonces los invito a meditarlo más ante Dios y llega la tercera pregunta. Si no estás seguro o segura de que has nacido de nuevo, toma el siguiente paso para hacer una cita conmigo. Yo me gustaría mucho sentarme y hablar con usted por más tiempo en lo personal y explicarles el Evangelio de Jesucristo. Y reconocemos de que para Dios no hay nada imposible. Dios nos salva. Dios es poderoso. Les invito a hablar, hermanos.